esa es mi teoría. Ahora, hay una cosa que de tanto se habla del Palacio de Justicia, pero es que realmente dentro de ese proceso hay dos noticias que no las han explotado como es. ¿Cuáles son las dos noticias? Una es la toma del Palacio de Justicia y la Sí. otra es la retoma del Palacio de Ujú, Justicia. Cuando usted mezcla esas dos cosas hay mucha confusión, porque cada cual da su propia versión, su propia teoría, su propia hipótesis, pero no han separado las dos cosas. ¿Cómo fue? La toma del Palacio de Justicia. Usted sabe perfectamente que 5 meses desde junio del año 85 ya estaban planeando eso y ellos hicieron mucha logística dentro del palacio para saber cómo iban a hacer. Ellos no entraron a la loca, ellos sabían perfectamente dónde estaban. Ellos, ¿cómo hicieron para hablar de la toma? Yo no sé si usted tiene esa información. sí, yo leí justamente el testimonio de la única sobreviviente del M-19. No recuerdo el nombre de ella, pero por ahí tengo el artículo y ella cuenta todo, digamos, los preparativos, Sí, claro. toda la parte logística. Ellos habían alquilado un apartamento en el norte, después un apartamento en la Candelaria. Bueno, los planos, cómo se distribuyeron las 4 entradas y cómo fue, digamos, la Ellos entrada y el entraron. asalto. Ellos entraron, primero por la mañana, tipo 9 de la mañana, entraron 7 personas. Creo que fueron 5 hombres y 2 mujeres. Al Palacio de Justicia vestidos de civil, como hacer diligencias de abogado, como hacer notificaciones o averiguar alguna cosa. Y se cuadraron en los 4 pisos. 2 en el primer piso, 2 en el segundo, 2 en el tercero y una en el cuarto. Que fue Irma Frank la que se hizo en el cuarto piso. Y ellos se quedaron ahí. Desde las 9:30, 9:30 de la mañana fueron entrando y estuvieron ahí vestidos de paisanos, vestidos de civil. La seña para ellos empezar la toma era cuando escucharan tiros. Y por la carrera octava, cuando entraron a la El fuerza camión, que el camión, creo que los por ahí era carros, que entraba un a la brava, camión. entraron sin 3 carros. Entraron 3 carros, una camionetica y luego un camión es pequeño porque iban con muy armados. Claro. Y lo primero que hicieron fue matar a los 2 vigilantes que estaban ahí. Y ya se entraron y cerraron la puerta. Y empezaron los disparos y cuando sonaron los primeros disparos fue la señal para los que estaban en los otros pisos empezar la toma. Entonces fue cuando sacaron las armas Sí. y dijeron esto es un secuestro y tal y ya se volvió la balacera terrible ahí. La misión de los del primer piso era cerrar la puerta principal y que fue lo que hicieron. Y cerraron la puerta principal y con esa cerrada de la puerta principal ellos creían que ya la toma era una realidad. Sí. Ellos pensaban que iba a pasar lo mismo que pasó en la casa, En la en la embajada embajada de de la República República Dominicana, Dominicana que cerrando la puerta ya tenían. tenían dominio total, y eso fue así, tenían dominio total porque además no había policía, no había vigilancia porque la habían quitado. Entonces ellos tenían dominio total. Pero el Como ejército ya sabía, ya ya estaba sabía tranquilo. lo que quería hacer, ellos no querían que se repitiera la historia ni de la República Dominicana y tampoco se acordaron mucho de lo que pasó en el Cantón Norte cuando le robaron las armas. Sí. Ellos sabían, entonces por eso fue que entraron a sangre y fuego, empezaron a disparar de Sí, adentro. porque según el relato de esa guerrillera sobreviviente, prácticamente desde el inicio de la toma, ya la respuesta del Sí, no ejército fue fue muy inmediata. fuerte. O sea, ya quedaron varias bajas Sí, de la claro. guerrilla, ya quedaron Fue varios. inmediata, claro. Sí, Ellos estaban a la expectativa. Ellos sabían que se iban a tomar el palacio, lo que no sabían era cuándo. sí, Me las dejando así, con la otra mano, porfa. Y yo estoy grabando todo el tiempo. sí, Ellos sí, entraron y ya fue de inmediato. Los disparos hacia adentro y hacia afuera fueron de inmediatos. Hasta cuando sí. ya llegaron los tanques, porque la única forma de poder entrar al Palacio de Justicia era tumbando la puerta. Y por eso fue que entraron porque dice, pero ¿por qué tanques hay dentro del Palacio de Justicia? Porque era la única forma para poder entrar. Y de ahí para adelante, ya se sabe el resto. Al mediodía empezaron las explosiones, empezaron los incendios, y habían lapsos de tiempo de mucho silencio. Eso lo asustaba a uno porque uno sabía qué estaba pasando. Pero Sí, eran lapsos de 1 o 2 horas de mucho silencio y de un momento las explosiones, el incendio, porque fueron varios incendios. sí. Y no sabíamos realmente qué fue lo que pasó. Y 40 años después, no se sabe qué realmente fue lo que pasó. Se la va pasando. Por ejemplo, estas personas que uno no sabe, ellos salieron, uno no sabe. ¿El quién será? Ni idea.
Me pasó un hecho curioso en estos días, creo que fue con este señor. Déjanos ver esto. Me pasó un curioso con este señor, creo que fue, que terminaba una de las conferencias que yo hice sobre al respecto, me acercó un señor y me pidió, por favor, llorando, que leyera esta foto porque era el papá. Antier me pasó eso, cuando estaba en Carbo y Cuervo haciendo una conferencia, se me acercó un señor y dijo, mire, es que esta foto la vi publicada y esa foto es de mi papá. Hijo de madre. Le dije, hombre, con mucho gusto lo que se le ofrezca. Pero fue así. Entonces uno ¿Y no... sabes el nombre de esa persona? No. Y así fue sucesivamente. Por Sí. ejemplo, este muchacho, que lo llevan ahí, que lo hayan detenido, porque no lo llevan ahí, no lo llevan como invitado especial, lo llevan es... Eran de la cafetería, ¿no? Sí, lo llevan hacia a la fuerza. Sí, eso fue, todo el tiempo fue así. Era permanente, no se sabía, la incertidumbre que había era muy fuerte. Porque no se sabía, las personas muy asustadas. Había momentos en que el ejército nos hacía desplazar a todos los periodistas, porque es que no solamente Rafael González, eran todos los periodistas que estábamos ahí en la Casa del Florero. Sí. Llegaba un momento en que nos hacían retirarse a la carrera sexta. Y era una orden, sálganse y sobre la carrera sexta, y entonces entraban camionetas y sacaban gente y se la llevaban. Pero uno no veía a quién se llevaban ni cómo se lo llevaban, nada, simplemente es una cosa como muy hermética, que iban. Hubo bastante control y censura, sí. Y volvíamos otra vez hacia la Casa del Florero y ahí seguíamos trabajando a la expectativa. ¿Ya? Hubo un hecho curioso, imagínate que en las horas de la tarde, que hubo un silencio terrible, cuenta uno de los sobrevivientes que tenía una radio y que a esa hora empezaron a transmitir, fue el partido de Millonarios de Sí. Nacional, no sé qué. Tolima, creo que fue. Algo así. Magdalena. Magdalena. Me enteré sí. de eso antier. Sí, Porque estuvo Fue un orden colectivo. presidencial, además. Que Sí. sí, entonces ellos mismos dijeron, no, si esto ya nos olvidaron, porque en esa época la radio era en directo y eran más emisoras de radio que prensa. Eran muchos más, entonces ellos transmitían que era lo que estaban viendo, pero no realmente qué estaba pasando, sino simplemente su apreciación como periodistas que estaban de radio ahí, viendo entrar y viendo salir, y también de diferentes edificios altos donde había gente dando sus propias... ¿Qué estaba pasando adentro? Nunca se supo. Cuando salía el coronel ese Plagas Vega y nosotros lo abordábamos para preguntarle algo, el tipo era muy evasivo. Dijo, no, defendiendo la democracia, maestro, no Sí, hacemos nada, nada. No hubo una sola respuesta que nos dijera, está pasando esto. Yo creo que ni ellos mismos sabían tampoco. La misión de ellos era acabar con todo lo que se moviera ahí en el Palacio de Justicia. Y así pasó toda la noche, y en la madrugada otro incendio y otro bombardeo, y en fin, lo que ustedes ya saben, que habían muchos explosivos dentro del Palacio de Justicia. Tengo entendido que el presidente Belisario Betancur en esa época citó a una rueda a un consejo de ministros a las 9 de la mañana y pidió que fuera la cúpula militar. Y la cúpula militar le dijo que sí, pero que primero dejaran hacer una operación rastrillo en el Palacio de Justicia para determinar que ya todo estuviera limpio. Y lo hicieron. Y en ese momento, en esas horas de las 9 de la mañana, tengo entendido yo, que encontraron dentro de un baño a 60 personas, entre ellos guerrilleros y personal civil, y a todos les dispararon. A todo el mundo se murió ahí. Todo el mundo se murió. Ahí no sobrevivió absolutamente nadie, porque eran unas personas que estaban encerradas desde el día anterior ahí en ese sitio, en el cuarto piso. Entonces ellos buscaban era que por favor que los dejaran salir, que ellos no tenían nada que ver, pero los guerrilleros era su defensa. Entonces cuando ya se vieron completamente heridos o ya que no tenían salvación, empezaron a disparar. Entonces ahí hubo una matazón terrible por parte tanto de los guerrilleros como por parte del ejército. Cuando ya salió el ejército del Palacio de Justicia con el general del mando, ya entraron, ya salieron. Entonces permitieron que entraran los de la Cruz Roja. Pero ya tenían limpio todo. Nosotros nos acercamos, al menos yo me acerqué hacia la puerta del Palacio de Justicia con la intención de entrar al Palacio de Justicia, pero no nos dejaron. Pero lo único que vimos de afuera era todo negro, todo carbonizado, totalmente carbonizado. Ahí no había nada, no había un papel blanco, mejor dicho.
Entonces no había nada que hacer y no nos dejaron entrar. Finalmente nosotros queríamos entrar y no nos dejaron entrar. Pues, y nos fueron retirando. Yo fue un segundo nomás que estuve en la puerta ahí, en la puerta principal, fue un segundo, lo que alcancé a ver, no sé, ni siquiera fotografías porque era negro, no había nada. Y ya volvieron y nos retiraron. Y ya ahí para adelante ya lo conocen la historia, ya cerraron el círculo, ya entró forense, ya, de ahí para adelante empezaron fue a llevarse los rehenes que habían, porque durante el día siguiente muchos rehenes quedaron en la casa de Florero, Sí. 2 días más, porque eran muchas personas que tenían ahí. Y en el primer piso de la casa de Florero hacían el interrogatorio de todas las personas, averiguando la vida de todo el mundo. Y los que eran personas especiales o sospechosos los llevaban al segundo piso. Y en el segundo piso era donde venía la sala de tortura, porque está comprobado, Sí, sí, no sí. es que me lo estoy yo imaginando, Que torturaron, sino sí. que ahí los torturaban. Ahora, si salían vivos se les muerto, no lo sé porque nunca los subí. Es más o menos lo que pasó en la toma y retoma del Palacio de Justicia, como yo he venido insistiendo, que son dos cosas completamente diferentes. Al tipo, las rehenes, las trabajadoras del palacio, que por favor las dejaran salir, que ya no tenían nada que ver en ese paseo. Entonces el comandante dijo, sí, salgan las mujeres. Entre las mujeres, lógicamente salieron las dos, Irma Franco y otra María, no sé qué, no me acuerdo el nombre de ella. Y salieron, ¿ya? Pero la orden de él era, y de aquí nos morimos, todos. Y todos murieron. Porque la orden de ellos, la convicción política de ellos en ese momento era que estaban, pero ellos tenían que tener... Yo no sé cómo se le hablando el corazón al tipo, dijo, salgan las mujeres. Por eso fue que Irma Franco salió. Que después desapareció en su silla, es otra política, pero eso fue así, muy crudo, muy sorprendente. Por eso yo digo, hoy en día, después de 40 años, todo el mundo tiene una versión diferente, que todas son verdad, pero diferentes. Pero la verdad absoluta no creo que se conozca, ni se conocerá ya, porque cada cual maneja su propia hipótesis. ¿Sí? Ahí transmitiendo, así nos tocó a todos, sí. así nos tocó a todos ahí. Ahí está Oscar Galvis. Oscar Galvis, no, el otro, el que está... El que está agachado, sí, ese es Oscar Galvis. Sí, la única foto que hay de esos, todos ahí, Oscar Galvis. todos Sí, en ese esa Oscar época nos Galvis. tocó esquivando, porque no éramos invitados especiales, éramos que estábamos ahí Uy, no. lo más cerca posible de la acción. Ujú. Uy, esa sí se le va a sacar una foto por ahí. Oye, él ya es pensionado. Y ya está además retirado. muy nítida esa foto. Claro, está cierto. claro, Está El no, fotógrafo era de él. Sí. O sea que usted puede hablar con ellos y Fresco. contarán la misma historia. Ujú. Esa es la historia del Palacio de Justicia de Misticosa. Archivo también, más fuerte. Voy a montar otro. Aquí hay otro archivo. Verá, por acá hay más fotos de eso. Por las cuestiones culturales nos identificamos mucho. Y él era muy humano en ese aspecto, ¿no? Cuando fue alcalde él. Cuando era la reina, claro. No, déjenme así para que no me brille tanto. Ahí, Si quiere enseñarles quiénes están ahí. listo. Segundito. En esa época. Ahora sí, dígame quiénes son. En esa época el alcalde, el doctor Hernando Durán Duzán, Claudia de Colombia, Etión Gómez Escarlaverni, el hijo del maestro Pedro Noel Gómez y Rafael González. Esa era, uno como periodista en esa época, me Se acuerdo daba su mucho que champú. me daba su champú. Y yo le hago una anécdota, por la mañana, la madrugada, cubriendo judiciales, cubriendo muertos por donde hubieran. Porque yo visitaba las 7 comisarías en esa época a ver qué problemas de sangre había. Que ya pues Brando Villarreal, que era el espectador, muy buen fotógrafo, muy buenos reporteros. Entonces sí hay muchas historias que vivíamos en esa época con las cámaras de rollo, que es muy diferente a las cámaras digitales de hoy en día, porque los periodistas de esta época la tienen fácil, porque tienen en tiempo real, transmiten todo. Pero en esa época era tome la foto Corra. y corra. Cuando estaba yo fuera de Bogotá, ¿qué hacía? Tomaba las fotos, metía a un sobre de Manila y corra para el aeropuerto a pedirle al piloto de un avión que viniera para Bogotá que nos llevara el sobre. Y aquí en Bogotá había alguien esperando el sobre. Y ahí los pilotos ya lo conocían a uno y sabían y nos hacían ese favor. Y la última, corra a Telecom antes de las 5 de la tarde
para mandar la información, porque era la única forma. No teníamos los celulares, no teníamos ni siquiera líneas fijas, sino corra Telecom antes de que cierren para poder informarle al país lo que estaba pasando. Eso es más o menos la historia de esa época de la reportería.